Bueno, ¿cuántos están contentos esta mañana? Pero contentos de gozo del Señor. Porque a pesar de tener tribulaciones y pruebas, se puede disfrutar el gozo del Señor, ¿sí o no? Ese es uno de los grandes privilegios del cristiano. Es experimentar el gozo de Dios en medio de las pruebas. Y esta mañana precisamente vamos a hablar de la fe versus la incredulidad. Fe versus incredulidad. Una cosa es creer las promesas de Dios, leer la Biblia y decir, oye, qué bonito la Biblia lo que dice, qué animante lo que me dice Dios, qué bueno lo que me dice Dios. Y otra cosa es atravesar la prueba y volver a decir lo mismo, ¿verdad? Es como el que dice, como el que tiene casa, carro, un buen puesto, tiene dinero en el banco, tiene un CDT, ya tiene unas inversiones y dice, ¿cómo es Dios? Dios nos cuida. Dios siempre nos cuida, Dios está con nosotros. Qué bonito, estoy disfrutando la bendición de Dios. Pero yo pregunto, ¿diría lo mismo si se le quitara la casa, el carro, no tuviera trabajo, no tuviera dinero, estuviera la alacena vacía? ¿Diría lo mismo? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? La fe como concepto e incluso la fe como convicción mía, pero otra cosa es la fe cuando se pone en práctica, cuando tengo que enfrentarla. Y esta mañana voy a hablar de Josué y Caleb en el libro de Números, capítulo 13. Resulta que Dios sacó a Israel, su pueblo, de Egipto, donde estuvo esclavizado por 400 años. Y Moisés los sacó y los guió por el desierto. Atravesaron el Mar Rojo de manera milagrosa, vieron las 10 plagas con que Dios castigó a la nación de los egipcios para que finalmente el faraón pudiera darle salida. Y Moisés viene con todo el pueblo, viendo la maravillosa mano de Dios, sacándolos, atravesando el Mar Rojo en seco y viendo el ejército de faraón destruido por la mano de Dios en el mismo mar. Y después caminando hacia la tierra prometida. Todo ese pueblo está pensando, vamos a una tierra que, ¿cómo se llama en la Biblia? ¿Tierra qué? Fluye leche y miel. Leche y miel. En la cultura judía, leche y miel es símbolo de gran prosperidad. Así como en algunos sitios de este mundo donde hay mucho desierto, tener agua sería símbolo de mucha prosperidad. La tierra de leche y miel, y todo el pueblo salió y pensaban, ¿cómo será llegar a la tierra de leche y miel? ¿Cómo será llegar y Dios nos va a entregar esa tierra que le prometió a nuestro ancestro, nuestro padre Abraham, y que le afirmó a su hijo Isaac y a su nieto Jacob, le afirmó que esa tierra se la entregaría? Y ahí va todo el pueblo, y cuando llegan a cierto sitio, ya cerca a la tierra prometida, capítulo 13, Moisés encarga a unos espías, a una avanzada militar, y nombra a 12 príncipes, un príncipe por cada tribu designó un príncipe, y esos príncipes se juntaron e hicieron un comité, una avanzada de 12, y esos 12 tenían la tarea de ir hasta la tierra de Canaán, entrar como si fueran turistas, entrar ahí como si fueran visitantes, turistas, entrar y mirar la tierra, vestidos
de una manera que no los pudieran identificar como los del pueblo de Israel, y fueron, recorrieron la tierra y volvieron. Y Moisés y todo el pueblo expectante para ver qué decían los espías. Y llegó la comitiva y leemos en la historia cómo en capítulo 13, versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces ellos llegan y traen unas frutas muy ricas, grandes, que no se habían visto. Y el pueblo está impresionado, pero ellos dicen, por un lado dicen que la tierra sí es una tierra que fluye leche y miel, y que es impresionante, pero por otro lado ponen los problemas. ¿Y cuáles fueron los problemas? Habían los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Unos señores de 2,20, de 2,30, de 2,40 según se sabe, gigantes que se habían convertido en soldados que daban miedo, daban susto. Y las ciudades que estaban ahí en esa tierra eran ciudades con unos muros muy grandes y fuertes, y ejércitos fuertes. Entonces el informe de estos 12, ¿cuál fue? Por un lado, positivo, pero por otro lado, negativo. Por un lado, sí, efectivamente es una tierra maravillosa que fluye leche y miel, pero por otro lado tenemos graves problemas, porque ahí tenemos ejércitos, ciudades amuralladas, reinos esparcidos ahí en esa tierra, pero especialmente están esos gigantes que con una mano pueden matar a una persona. ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Qué dice la historia? Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cómo recibieron la noticia? Como mala. Como mala. Y el pueblo todo entró en crisis, desanimado. Imagínense, ya habían dejado sus casas donde habían vivido en Egipto, aunque esclavizados, pero al fin y al cabo era su casa, y la habían dejado y habían venido y recorrido el desierto, y ahora estaban allí, y la noticia es que está muy difícil, es imposible conquistar esa tierra, entrar a esa tierra. ¿Y qué hizo el pueblo? Lloró, entró en desesperación. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Imagínense. ¿Qué preferían? Egipto, la esclavitud, preferían allá. Ahora, ¿le había hecho Dios una promesa a Abraham? ¿La había confirmado a Isaac? ¿La había confirmado a Jacob? ¿Estaban ellos andando bajo esa promesa? ¿La creían? ¿Creían que Dios había hecho la promesa? ¿Creían en que Dios sí quería entregarles la tierra? Y entonces, evidentemente creían, y por eso estaban ahí. Pero ¿y entonces? ¿Creían o no creían? Entonces allí hay un problema. El pueblo sabe que Dios ha prometido. El pueblo sabe que Dios es poderoso y capaz. Pero ellos, ¿qué querían?
querían la promesa sin ningún problema. Ellos creían que iban a llegar y que solo con llegar la gente ahí iba a salir corriendo y que iban a dejar todas las ciudades desocupadas y que todo el mundo se iba a ir y que todo iba a ser ¿qué? Fácil. ¿No se parece a nuestras vidas cristianas? Mucha gente llega a Cristo pensando que Cristo les va a solucionar todo y que de aquí en adelante va a ser fácil. Pero cuando nos entregamos a Cristo y empezamos a caminar en Cristo, ¿qué nos damos cuenta? Que no es fácil. Una vez una persona a quien estuve compartiéndole el evangelio y se entregó a Cristo, me acuerdo, y en los días que se bautizó, y estaba andando con Cristo y le empezaron a suceder un montón de cosas, situaciones aquí, allá, allá. Y un día vino y me dijo, no vuelvo más a la iglesia y no quiero saber nada más de esto. Porque yo antes, cuando no venía a la iglesia, las cosas me funcionaban mejor, me iban mejor. Pero ahora que he seguido a Cristo, ahora veo que todo está más enredado. Entonces no creo que esto sea el camino correcto y abandonó las cosas del Señor y se fue. Esa persona se parece mucho a este pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Cómo se quejó con Dios? ¿Cómo se quejó? ¿Qué dijeron? Pero Dios, ¿por qué nos traes aquí para matarnos? ¿Por qué nos traes aquí para matarnos? Hubiéramos preferido morir allá en Egipto en la esclavitud, o incluso haber muerto en el viaje por el desierto. ¿Por qué nos traes aquí para matarnos? Entonces la gran pregunta es, la fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, no es solo un concepto, no es solo algo que me parece bonito y yo me agarro de eso, sino que la fe verdadera es aquella convicción que me permite seguir creyendo a pesar de las pruebas. Amén. Me permite seguir creyendo a pesar de las pruebas. Cuando todo a mi alrededor parece negro y oscuro, yo sigo creyendo que Dios me va a entregar la tierra, que fluye leche y miel. Yo sigo creyendo. Esa es la fe. Esa es la que Dios esperaba que ellos tuvieran, pero no la tuvieron. Ahora, volvámonos al versículo 30 en esta historia. El pueblo de Israel, frente a la tierra prometida que Dios le había prometido hacía más de 400 años o 500 años a Abraham, y ahora el pueblo está allí para por fin ver materializada la promesa de Dios de que iban a recibir una tierra que fluye leche y miel y que iban a escapar de la esclavitud. Pero estos 12 espías que han ido allá han traído noticias buenas y malas. ¿Y el pueblo cuál tomó? ¿Las buenas o las malas? Vieron las malas. Las buenas las ignoraron. Las buenas eran que sí, era una tierra buenísima. Y lo que producía la tierra era increíble. Pero dos personas hicieron una diferencia. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac,
raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y aquí entonces voy a hablar de personas nocivas y de personas que bendicen. Aquí hay 10 que ¿qué es su actitud? ¿Mandaron a cuántos? 12. ¿Quiénes eran? ¿Qué dijimos que qué eran? Príncipes, principales, personas reconocidas de cada tribu. En un sentido eran responsables de su tribu. Y los 12 fueron y volvieron. Pero 10 estaban hablando mal. 10 estaban diciendo, no vamos a lograrlo. No vamos a lograrlo. Una frase que me parece la frase más clave es la frase que dice, y a nuestro parecer éramos como langostas. La frase ahí es, a nuestro parecer. ¿Por qué subrayo la frase a nuestro parecer? Porque ellos desde qué punto de vista lo estaban viendo. Desde el punto de vista de cómo ellos se sentían. ¿Cómo nos sentimos a veces en medio de nuestras pruebas? Cuando a veces en nuestras vidas todo es negro, todo parece fracasado, todo parece difícil. A nuestro parecer, ¿cómo nos vemos? Dijo Luis Eduardo, no como a langostas, como cucarachas. Nos sentimos tan mal en medio de eso, pero es a nuestro parecer. Ahora, a los ojos de Dios, al parecer de Dios, ¿cómo era? Entonces Caleb y Josué, 2 de esos príncipes, se levantan y ellos dicen, ¿qué dicen? No, subamos. Nosotros sí podemos, porque somos más que ellos. Si hubiera conteo del ejército de Israel y conteo de los ejércitos que habían en Canaán, no era verdad que ellos eran más que ellos. Los de Canaán eran más. Y los de... Pero cuando Caleb está diciendo nosotros más, somos más que ellos, ¿en qué está pensando? ¿En qué está pensando? Pasemos al capítulo 14, versículo 7. 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué los rompieron? ¿Se acuerdan qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Cuando recibió la noticia, ¿qué hizo? Lloró, se quejó, se quejaron de Dios. Entonces dice el versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Que en la cultura oriental, romper los vestidos era una muestra de profundo dolor, de duelo. Romper los vestidos. Ellos rompieron los vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera. O sea, están afirmando que lo que Dios había dicho era cierto. Lo que Dios nos dijo es cierto. La tierra es buena, la que Dios nos prometió es buena. Versículo 8. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿En dónde están poniendo sus ojos Josué y Caleb? ¿Dónde están poniendo sus ojos los otros 10? En ellos mismos. ¿Ven la diferencia? Esos 10 están viendo los problemas. Esos 10 están viendo las dificultades y las cosas tan terribles que tienen que enfrentar. Y se ven a sí mismos como langostas, como cucarachas, como insectos pequeños. Pero Josué y Caleb están poniendo sus ojos ¿en dónde? En Dios. Y como ponen sus ojos en Dios, ¿cómo se ven a sí mismos?
Victoriosos en Dios. Porque ellos dicen, Jehová nos llevará a esa tierra. Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Mi hermano, mi hermana, ¿con qué estás luchando hoy? ¿Con una situación difícil a tu lado? ¿De salud, tal vez? ¿Financiera? ¿Crisis en el hogar? ¿Problemas que se te salen de las manos? Esos son tus gigantes, tus hijos de Anac. Todos esos. Y si tú los miras y solo te quedas mirando en esos problemas, ¿cómo te vas a sentir? Pequeñito. Porque son demasiado grandes para tú manejarlos. Pero si tú de pronto volteas tu mirada y ya no miras esos problemas, sino miras a Dios y a sus promesas, ¿qué te ha prometido Él en su palabra? Quizás estés luchando contigo mismo. Muchos de nosotros luchamos, digamos que afuera las situaciones parecen buenas. Hay muchas personas que tienen dinero, tienen las comodidades, tienen todo afuera, lo tienen, pero tienen sus luchas adentro, muy profundas. Esta semana estaba en consejería con alguien que está en esa situación, que ha luchado toda su vida como cristiano de muchos años, y ha conseguido muchas cosas, pero adentro en su corazón está derrotado, ha perdido sus batallas, las propias, las internas. Y yo le decía a esa persona, ¿y de qué te vale todo lo que has hecho, el esfuerzo y las cosas que tienes? ¿De qué valor tienes cuando estás perdiendo lo más importante? Y esto es lo que pasa cuando miramos como ellos miraron los problemas y las dificultades y no miraron a Dios. Esa no fue una fe real, verdadera. La fe real y verdadera se prueba en medio de las dificultades. Ahí. Y por eso la palabra de Dios dice en Primera de Pedro que Dios quiere probar nuestra fe. ¿Y cómo la prueba? ¿Cómo probó Dios la fe del que se llama hoy en día el padre de la fe? Abraham. ¿Cuál fue la prueba mayor que le pidió? Abraham y Sarita no tenían hijos y Dios le había prometido, haré de ti una nación grande. Y ellos, pero ¿cómo si somos de edad avanzada? No hay posibilidades de hijos. ¿Cómo? Y ahí dieron un paso mal dado y le quisieron ayudar a Dios, ¿verdad? Y entonces a Sarita se le ocurrió una gran idea. Agarró su sierva y le dijo a Abraham, Abraham, como yo no puedo tener hijos, ya estoy de edad avanzada, pues seguramente Dios nos va a dar un hijo, pero aquí de mi sierva. Y venga. Y Abraham dijo, pues es como una buena idea. Y tuvo un hijo de la sierva. Ese hijo fue Ismael, el padre de los árabes, que hoy se juran a sí mismos destruir a Israel, que es los descendientes del hijo de la promesa. Porque milagrosamente Sara quedó embarazada. Milagrosamente. A sus 80 años quedó embarazada. ¡Wow! Impresionante. Es que eso solo lo puede hacer Dios. Pero cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace por encima de nosotros. Abraham recibió ese hijo, creció, y cuando era adolescente o jovencito, Dios le hace la prueba más grande a su fe. Es que la fe necesita ser probada. Cuando nos llegan pruebas a las vidas, debemos verlas, las pruebas, como herramientas de Dios para que nuestra fe sea más fuerte, para que nuestra fe madure. Porque es que, otra vez digo, hablar de la fe
es muy bonito cuando todo está bien. Cuando todo está bien, decir yo sí creo en Dios, es una cosa. Pero cuando todas las cosas están en mi contra, decir yo creo y confío en Dios es otra cosa. Y mantener los ojos en Cristo en ese caso. Y Abraham, ¿ustedes qué creen? ¿Estaba listo Abraham para esa prueba? ¿Para que le pidiera el hijo? Yo leo en la historia y es impresionante cómo Abraham no duda en lo más mínimo. Y cuando levanta el cuchillo para matar a su hijo como Dios le había pedido, no está dudando, porque ahora su fe ha crecido. Ha crecido a tal punto que después Hebreos 11 nos explica qué fue lo que pasó. Hebreos 11 nos dice que cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo y sacrificarlo porque Dios se lo había pedido, ¿saben qué estaba pensando él? Dice Hebreos 11, ¿qué explicación da? Él dijo, yo lo sacrifico y es muy simple, Dios lo va a resucitar y ya, nos vamos, eso es todo. Eso dice Hebreos 11, lo explica así. Y lo entiendo así porque cuando él iba a subir a la montaña con su hijo, ¿qué le dijo al siervo con que llevaban los animales? ¿Qué le dijo? El muchacho y yo iremos y volveremos. Porque él dijo, es imposible que Dios que me prometió que iba a ser una nación de mí y que este es el hijo de la descendencia de la nación, es imposible que lo mate y nos quedemos y se fracase el plan de Dios. ¿Se fracasará el plan de Dios? Nunca. Nunca. Muy a pesar de nosotros, los planes que Dios tiene se cumplen. Pero el beneficio lo recibimos cuando yo tengo fe, cuando creo. Y pierdo la bendición cuando soy incrédulo como este pueblo. Como este pueblo. Ese es el asunto. El asunto de hoy es o creemos o somos incrédulos. ¿Y un creyente puede ser incrédulo? Parece una contradicción esa frase. ¿Un creyente puede ser incrédulo? Y la respuesta es sí. Porque aunque es creyente, cree en Dios y cree en su palabra y cree todo lo que Dios dice, en el momento de la prueba, como este pueblo, se vuelve incrédulo. Porque no cree en la capacidad de Dios. Vamos en el versículo 8, ¿verdad? Josué dijo, si Jehová no se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Él no está viendo que yo la puedo tomar, sino que Él está viendo que Dios me la va a entregar, tierra que fluye leche y miel. Ahora mira el versículo 9. Qué tremendo el versículo 9. Josué dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Los 10, ¿cómo se veían? Como langostas. Josué, ¿cómo se ve? Gigante. Esa es la clave. Él no veía a los hijos de Aná como gigantes. Él se veía a sí mismo como gigante porque, ¿qué dice? Me gusta esa expresión. Nosotros los comeremos como pan. A ver, ¿qué? Aquí está mi hijo que le gusta tanto el pan. Y cuando vamos con Dani a la panadería y ahí hay un pan rico, ¿qué puede hacer el pan? Nada. Él se lo come. Esa es la idea. La idea es que Josué está diciendo, nosotros vamos y ellos no van a poder hacer absolutamente nada y nosotros los vamos a comer como pan. ¿Cómo se veía a sí mismo Josué? Gigante. ¿Y los 10 cómo se veían a sí mismos?
langostas y a ellos como gigantes. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando la fe es puesta en operación y cuando la fe tiene una visión diferente. ¿Dónde estaba puesta la mirada de los 10? En los problemas. ¿Y cómo se veían? Pequeños. ¿Dónde estaba puesta la mirada de Josué y Caleb? En Dios. ¿Y cómo se veían? Si eso es todo lo que podemos recordar de este mensaje, nos podemos ir con esto en la mente. Con esto en la mente. La fe no es ciega. Hay gente que dice, crea con fe ciega. Y cuando dicen eso yo le digo, no, ni locos. O sea, una fe ciega no sirve para nada. No, tiene que ser una fe con ojos abiertos. Una fe racional, una fe que tiene sentido. Cuando dice una fe ciega, a mí me parece que está diciendo como que una fe que no piensa, no razona, no, la fe es racional, la fe tiene una base, la fe tiene evidencias. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo? Versículo, claro, ¿qué creen que debió haber hecho el pueblo cuando Josué y Caleb les dicen así? ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Cuando Josué y Caleb les da estas palabras tan animantes y les dicen, Dios está con nosotros, somos grandes con Dios, Él nos va a entregar todo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la historia? Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de coronarlos. ¿Habló de qué? No, de coronarlos, no, de apedrearlos. Entonces, ¿el pueblo tenía fe o no tenía fe? Cuando salió de Egipto, ¿tenía fe o no tenía fe? Cuando salió de Egipto, ¿tenía fe? Toda, completa, y si no, no hubieran salido. O sea, creían que Dios los iba a llevar, pero ahora cuando están frente al enemigo y ante las circunstancias, ¿qué pasó con la fe? Se fue, se acabó. O sea, ¿puede un cristiano que ha tenido una fe grande llegar un momento a tener una fe, perderla? ¿Sí puede o no puede? Y el gran ejemplo que estamos viendo en estos días con el equipo de campamento es que, hombre, Elías. Uno lee la historia de Elías en medio de una sociedad corrupta, idolátrica, y Elías se enfrenta al rey Acab. Y Elías se enfrenta a su esposa, que es peor que el rey, a Jezabel. Y se enfrenta a los 850 profetas de los dioses falsos. Elías, el gran hombre, que le dijo a Acab, no lloverá sino por mi palabra. Y pasaron 3 años y medio de sequía. El gran hombre que dijo, por mi palabra caerá fuego del cielo. Y llamó a todos los profetas, hizo un altar y cayó fuego del cielo. Y demostró. Y la reina Jezabel, al ver que habían matado a todos sus profetas idolátricos, que había quedado mal, que Elías probó que cuando él dijo, va a haber lluvia, llovió, después de 3 años y medio, y Jezabel le manda un mensajero diciéndole a Elías, ahora mi vida la pondré porque mañana a esta hora estarás muerto, como sea. ¿Y qué hizo el gran hombre Elías? El hombre de la gran fe, el hombre del fuego, el hombre de la victoria sobre todos los profetas. ¿Qué hizo? Lo que le pasa a muchos hombres. Una mujer lo saca corriendo. Grandes hombres, poderosos, y una mujer lo amenazó de muerte y le dijo, tú estarás muerto mañana. ¿Y qué hizo Elías? Se fue al desierto y ¿qué decía? Señor, quítame la vida. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. O sea, entró en depresión, entró en crisis. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando
de que estaba en la cumbre espiritual de ver la manifestación de Dios, y en cuánto tiempo entró en crisis hasta desear morirse. Estamos hablando de días. De días. O sea que uno puede pasar de un estado de grandeza espiritual a pasar a una crisis. ¿Y cuál fue el problema de Elías? El mismo. ¿Dónde puso sus ojos? En una mujer iracunda. Las mujeres son bravas. Y cuando una mujer dice te voy a matar, salga corriendo. O sea, yo me identifico con Elías. Yo también salgo corriendo. Si un hombre me dice te voy a matar, yo me embalontono más y me le enfrento. Pero cuando una mujer te dice te voy a matar, eso es serio. Y Elías entró en depresión, hasta el deseo de querer morir. Quítame la vida, Dios, quítame la vida, no puedo más, ya no. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Dónde puso su mirada? En las circunstancias, en la amenaza, en la mujer. Dejó de poner su mirada. Y la historia es linda porque después Dios lo fortalece, lo lleva y lo lleva al monte y se encuentra con Dios. Y lo renueva. Lo vuelve a traer a la mirada. Perdiste la mirada, Elías. Elías, perdiste la mirada. Y Dios expresa, ahí la historia de Elías es muy linda porque entonces Elías va hasta una cueva y desde la cueva ve un fuego y Dios no está en el fuego, un viento y Dios no está en el fuego, en el viento. Todo esto porque estaba diciéndole Dios, no esperes cosas majestuosas y grandes. No te agarres de cosas grandes y majestuosas. Y al final una voz suave y apacible, y ahí se encuentra con Dios. Y Elías se renueva. Es una historia linda. Las historias en la Biblia, yo siempre he dicho, es la plastilina de Dios para explicarnos cosas espirituales. Porque la Biblia está llena de historias, ¿verdad? Y todas son, digo yo, es la plastilina de Dios para explicarme con plastilina las verdades importantes de la vida. Entonces fíjese, ¿qué pasó con este pueblo? Habló de apedrearlos. O sea, consideraron que Josué y Caleb estaban locos. Hay mucha gente que cuando estamos en medio de situaciones muy difíciles y seguimos confiando en Dios, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Está loco ese. Este man se chavetó. Porque en lugar de hacer esto y esto y esto, está ahí tranquilo y diciendo que confía en Dios. ¿Qué le pasa a esta mujer con todos esos problemas que tiene? Y mírela tan tranquila y diciendo que confía en Dios. Está loca. Porque siempre estamos esperando hacer. Pero los problemas que nos sobrepasan no son simplemente de hacer. Empieza por la fe. Sigamos el versículo 10 y ya con esto termino. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, mire Dios lo que dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué les parece esa queja de Dios? En la Nueva Traducción Viviente dice, aquí dice hasta cuándo me irritarán. En esa traducción dice hasta cuándo me despreciarán. Es que incredulidad, ¿qué significa? ¿Qué significa incredulidad? Significa no confío. Por ejemplo, en una pareja, cuando hay una pareja y el esposo no confía en la esposa o la esposa no confía en el esposo,
y no le cree lo que le está diciendo, ¿qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay unidad, ¿cierto? Amor, armonía, bendición, crecimiento, ¿sí? No. ¿Qué hay cuando el esposo y la esposa no se creen, no se confían? ¿Qué hay? Hay todo lo contrario. División, discusiones, celos, contiendas, iras, peleas. Se suceden cuando pasa eso, porque no hay confianza. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando no tengo confianza en Dios, y cuando no le creo a Dios y no hay confianza en Dios, ¿qué hay? ¿Qué pasa? División, contienda, no Dios conmigo, como pasó con el pueblo, están peleando con Dios. ¿Por qué Dios nos trajiste aquí para matarnos? Esos gigantes nos van a matar, habíamos preferido quedarnos allá. Estoy muy animado, muy animado. Habíamos preferido quedarnos en Egipto y morir allá en la esclavitud. Imagínense, comparan y dicen, preferimos la esclavitud, donde por lo menos teníamos casas y ahí vivíamos, cuando Dios les promete una tierra llena de bendición, solo que tienen que pasar la prueba de la fe. Y Dios tiene para ti grandes cosas. Dios tiene tierra que fluye leche y miel, pero tienes que pasar por la prueba de la fe. Por la prueba de la fe tienes que pasar, para que tu fe salga fortalecida, para cuando venga la bendición de Dios, la aprecies y glorifiques a Dios como es debido. Y termino diciendo, hay consecuencias de la incredulidad y hay consecuencias de la credulidad. ¿Sí? Siga leyendo la historia. ¿Y qué le pasó al pueblo? ¿Qué le pasó a los 10? ¿Cómo se dicen esos 10 nocivos? ¿De quién fue la culpa de que el pueblo se rebelara contra Dios? De los 10 nocivos. Es que hay gente nociva. Hay gente nociva que daña, puede dañar a todo un pueblo, puede dañar a toda una iglesia. Gente nociva que ve problemas y que está diciendo, no podemos, no podemos, no podemos. Y dejan de ver a Dios y hablan mal y pierden de vista la promesa de Dios. Sí, hay gente nociva. Aléjate de la gente nociva. Pero hay gente positiva. De esa, pégate de esa gente. Los Josués y los Calebs. Esos bendicen. Esos te ayudan a mantener la mirada. ¿Y qué es lo que pasó? La historia nos dice que Dios dijo, por cuanto ustedes no me creyeron lo que yo les había prometido, ahora todos ustedes van a morir en el desierto. ¿Y cuántos años tuvieron que vagar en el desierto? 38 años. Porque ya habían pasado 2 años desde que salieron de Egipto, por eso se cuentan 40. Pero ahí en ese momento habían pasado 2 años y han llegado ahí a la puerta de la tierra prometida. ¿Cómo es que dice el dicho? Al panadero se le quemó el pan en la puerta del horno. ¿Qué significa ese dicho? Que cuando el pan estaba listo, se descuidó y dejó pasar, y cuando fue a mirar, se quemó. Y a Israel se le quemó el pan en la puerta del horno. Estaban para entrar al frente de la tierra prometida. Y toda esa nación habían podido entrar y ver lo que Dios podía haber hecho. ¿Y cuál fue la consecuencia de su incredulidad? 38 años vagando. Yo conozco muchos creyentes que siguen vagando. Yo conozco creyentes que siguen vagando. Ahí están en la iglesia, pero en su corazón siguen vagando, siguen dando vueltas y vueltas y vueltas y no logran. O sea, son de esos creyentes que uno ve, no progresan. Su fe sigue siendo, siempre se están quejando, siempre están
son negativos, uno no ve bendición en sus vidas, en sus hogares, siempre vagando, se parecen a esos creyentes que por su incredulidad vagan 38 años hasta que finalmente todos mueren. Ahora, Josué y Caleb, ¿qué les dijo Dios? ¿Qué les dijo Dios a Josué y Caleb? Ustedes dos, fíjense que fueron los únicos en todo el pueblo que creyeron la promesa de Dios. Dos, entre 4 o 5 millones de personas que habían, contando mujeres, hombres, mujeres y niños, 2 creyeron la promesa de Dios. Y toda esa generación en 38 años que duraron vagando, fueron muriendo, y también fueron naciendo niños, y hubo un relevo generacional, y a los 38 años, Josué, Moisés muere, porque ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida, también por incredulidad. Y la incredulidad de Moisés, hay que estudiar qué pasó con Moisés, el gran hombre, y por qué no entró a la tierra prometida. Pero ni siquiera Moisés, por incredulidad, no entró a la tierra prometida. Solo entraron de toda esa generación Josué y Caleb, con un nuevo pueblo, con una nueva generación, y ahora Josué es el gran líder. Moisés muere y Josué toma el liderazgo. ¿Y qué es lo que vemos? Lea el libro de Josué. Lea todo el libro de Josué. ¿Qué es lo que vemos en la historia de Josué? ¿Qué logró Josué? Conquistó toda la tierra. Algunas conquistas de formas milagrosas, como los muros de Jericó que cayeron. Y otras por la guerra y la batalla a mano, pero con el poder de Dios. Y Dios le entregó todos los enemigos. Todos los enemigos se los entregó. Josué y Caleb. Y tenemos el ejemplo de Caleb. ¿Qué dijo Caleb cuando entró? Le dijo a su amigo Josué: Josué, tengo 80 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Entrégame este monte aquí, donde están todos esos, está habitado, entrégame ese monte y yo lo conquistaré. Wow, yo me admiro de la fe de estos dos hombres, Josué y Caleb. Su fe fue creciendo y creciendo, y las cosas que lograron fueron grandiosas. Dos grandes ejemplos, Josué y Caleb. Pregunto, ¿con quién quieres andar? ¿Con los 10 príncipes o con Caleb y Josué? ¿Con quién te quieres dejarte influenciar? ¿Con Josué y Caleb, que creyó en las promesas de Dios y victoriosos lograron ver, no inmediatamente, pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, ver la obra de Dios y las bendiciones de Dios? Es que esto de la vida cristiana y la fe no es de instantáneo, no es como café instantáneo, no, más bien es como café molido. Tiene su proceso y necesitamos ver a Dios obrar en nuestras vidas para que nuestra fe vaya creciendo y ser transformados por el poder de Dios. Amén.